Gracias, Kenia. Buenas noches. ¿Cómo están? Con esta luz. Hola, Ana Cristina. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Víctor. Gracias, Noche, gracias. doctor. Hola, Miguel. Hola, Denise. Pues muy bien, vamos a proceder con lo prometido y hoy vamos a hablar sobre la argumentación jurídica y la ética. Ya, digamos, ya a lo mejor alguien me ha escuchado alguna de estas cosas, porque pues es un tema que de hecho, pues también les doy argumentar de otro modo los derechos humanos, un libro que es gratuito y que se puede descargar en cualquier momento, así que para mayor referencia y abundancia de este tema, cuando tocó confeccionar el temario que tenía que ver con ética, yo consideré muy importante meter este tema, ¿no? Y bueno, pues las razones ahora ya ustedes las verán, ¿no? Hemos estado hablando de alguna forma de la ética judicial en términos generales y yo siempre he dicho que tiene que ver con muchas áreas, ¿no? que de alguna forma interactúan con lo que llamamos administración de justicia, pero que finalmente el gran producto, el término de todo eso, pues es la decisión, ¿no? O sea, es la decisión judicial y al final de cuentas, también lo mencioné, uno puede tener todo un sistema y tanto normativo como una infraestructura para generar la mejor las mejores soluciones posibles, ¿no? Terminar como eh, resolviendo los conflictos y todo eso, pero si no hay la predisposición, si no hay todo lo que la ética te puede aportar, entonces termina sucediendo, pues, sería lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y bueno, aquí, digamos, el primer reto es eh, tratar de convencerlas y de convencerlos que es necesario, pues ese cambio, ¿no? Porque, primero porque la educación jurídica, que normalmente es poco crítica, y que es como, pues ya sabemos cómo es la educación jurídica, o sea, es gremial, es condescendiente, ¿no? Es muy endogámica, autorreferencial, todos estos adjetivos, ¿no? Y entonces esto impide que haya realmente una toma de conciencia en decir, estamos mal, hay que hacerlo mejor, ¿no? Y entonces, díganme si no es cierto que estamos, pues ya llevamos un buen rato de la famosa reforma de 2011 y, y yo no veo que sustancialmente las cosas cambien, ¿no? O sea, sí hay alguna mejoría, alguna cuestión, pero siento que estamos todavía como una especie de vanagloria, ¿no? O sea, ahí todo es maravilloso, los derechos humanos, el tremendo discurso, los grandes cambios, todavía hoy me decía alguien, Rosendo Radilla, ¿no? O sea, como que es una euforia que siento que ya es como cuando dices, esta fiesta ya agarró un mal tono, ¿no? O sea, ya vámonos, ¿no? A nuestra casa, ¿no? O sea, siento que estamos como que en ese periodo en el que debiéramos ya abandonar la fiesta y no la queremos abandonar, ¿no? O sea, seguimos exaltadísimos con ese tema. Me parece que ese tema, pues, tiene que ver con un montón de factores, pero en específico con uno que es la argumentación jurídica, ¿no? La argumentación jurídica es, para mí como está planteada, y es que esto es lo que quiero explicar, y aquí siempre eh, resultan itinerarios distintos para abordarlo. Vamos a ver cómo sale esta tarde-noche, pero si igual ustedes me quieren colaborar, ayer incluso, Erika decía algo así como, es como cuando tengamos un robot que decida las cosas, quizás sea exacerbar, justo decía, ¿no? La argumentación jurídica, llevar a eso, ¿no? ¿Y por qué, digamos, de alguna forma, nosotros que con Erika, que tenemos como, digamos, ese chiste local,
por qué lo decimos? Bueno, pues porque de alguna forma la teoría de la argumentación jurídica, como se ha planteado en nuestro país y en América Latina, ha resultado un monopolio. Un monopolio que está ligado a este tema de los derechos humanos. Me explico, ¿no? Se han encargado de construir una especie de explicación que sugiere que, y así, ahí van los términos, ¿no? Los términos que seguramente habrán oído hasta el cansancio, ¿no? Para la construcción de un Estado constitucional democrático de derecho, es necesario que los operadores y las operadoras jurídicas aprendan sí o sí la argumentación jurídica, porque de este modo superaremos una visión plana, formalista del derecho y enseñaremos a las personas que operan los sistemas de justicia a verdaderamente tutelar los derechos humanos a través de estos procesos de cálculo llamados argumentación jurídica, ¿no? Y para ello, pues obviamente tienes que tener una especie de certificación, de santificación, yo lo veríamos así, ¿no? Que te permita entrarle a esos temas. Si no, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo como no es debido, ¿no? Y entonces todo esto trastoca la ética tremendamente, porque eh, piensen ustedes que es una llamada a un tipo de alienación, ¿no? Donde el operador y la operadora jurídica no puede pensar, no debe pensar, debe dejar de lado todo lo que pues es parte de su personalidad, con el riesgo de que eso contamine supuestamente estos cálculos que supuestamente se hacen bajo un contexto de lógica formal que es milenaria, que nos viene desde los griegos y que pasando por un sinfín de autores, bueno, casi siempre de Europa, ¿no? Desde un modelo occidental, llegan de manera majestuosa e indefectible a constituir un know-how, un modus operandi de cómo materializar esos derechos. Entonces hay como esa urgencia de aprender argumentación, ese tipo de argumentación jurídica y que curiosamente proscribe la ética. De hecho, quien la ha construido le llama a esta teoría pospositivista, ¿no? Pospositivista. Y ahí hay un sinfín de contradicciones y paradojas, porque justo Manuel Atienza fue uno de los redactores del Código Modelo de Ética Judicial del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pero, pues, a veces la pregunta, ¿no? Cada cuando Atienza o sus seguidores o la Escuela de Alicante habla de ética. Entonces, parece hasta como una especie de sabotaje, ¿no? O sea, es decir, quieren hablar de ética, hablen solo de esto que yo escribí dentro de un código. Pero la ética supone la emancipación y poder generar un espíritu crítico a partir, ¿no? Y si yo critico incluso la forma en la que me estás enseñando a argumentar, me, 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 me excluyes, o sea, me sacas, no estoy haciendo correctamente. O sea, si yo critico ese monopolio, si yo critico ese actuar mafioso, entonces ya no soy yo ético, tú sí eres ético, ¿no? Entonces ahí empiezan como las contradicciones de este binomio ética y argumentación, ¿no? Pero me parece que somos una generación que entendió que la ética, por eso se inscribió en un diplomado como este, tiene que estar en un proceso, sobre todo en un proceso de argumentación. Y porque, simple, creo, no sé, lo comenté la otra vez, o si no, y lo reitero, porque llama la atención que, por ejemplo, no exista una argumentación, lo dije, lo he dicho muchas veces, pero una argumentación feminista y que sea duramente tratada por esa teoría de la argumentación jurídica en ese modelo, vamos a decirlo así, monopólico, tradicional, yo le digo, y que entonces cuando tú preguntas te diga, no, es que eso no existe, tienes que citar a todos estos varones europeos que vienen generando esta escuela. Y por eso que lo veo, yo lo veo muy claro, ¿no? O sea, ayer lo comentábamos, ¿no? O sea, cómo se generan estas inercias para que la gente solo estudie ese modelo.
un modelo que, insisto, no te enseña a pensar, no te enseña a criticar, no te enseña a actuar de manera ética, sino a seguir patrones. ¿Sí? O sea, sigue estos pasos y llegarás allá. Eso es lo menos ético que puede existir, no sé si me explico. O sea, seguir los pasos justo para continuar con un modelo que, que no permite que propiamente se desarrollen las habilidades de cada persona, considerando las circunstancias de las personas que están siendo objeto de esos argumentos o de esos juicios. No sé si me explico. O sea, allí hay algo que a mí termina por saltarme todas las veces, ¿no? Que trata uno los temas de argumentación jurídica, ¿no? Porque parece que seguimos preocupados de que quien toma decisiones dentro de la Administración de Justicia pueda hacerlo a partir de su subjetividad, pero les tengo una mala noticia, lo hace siempre. Aquí está el secreto, ¿no? O sea, no hay forma de que tú digas, yo ahora me voy a desprenderme de quién soy para juzgar de manera absolutamente objetiva, imparcial e independiente, ¿no? O sea, ese es, digamos, el más tremendo engaño, ¿no? O sea, ahí el tema es que hay que asumir los sesgos cognitivos y trabajar sobre ellos. Eso es la razón por la que las cosas no han cambiado, porque tú puedes poner toda la teoría de la argumentación jurídica que quieras, tú puedes seguir todos los test de proporcionalidad, pero al final tu sesgo va a estar ahí. Y si eres misógino, misógina será tu resolución. Si tú eres racista y clasista será tu. Si tú no tienes una ética medioambiental, pues vas a terminar condescendiendo o afirmando otras cosas que no están dentro de eso, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Que la argumentación jurídica llega para, yo le llamo efecto make-up, para maquillar una decisión que termina siendo subjetiva, pero que termina siendo no solo subjetiva, sino que termina favoreciendo un statu quo donde normalmente pues se da una serie de injusticias y de exclusiones. Esa es una de las muchas razones por las que la gran reforma de 2011 no ha trascendido y seguimos igual o peor. ¿Por qué digo peor? Porque a mí me ha tocado ver sentencias donde se agregan 20 páginas sobre gracias a la reforma de 2011, nosotros ahora en México tenemos más sensibilidad para estos temas. Así 20 páginas, ¿no? Los tratados internacionales, la dignidad humana. Pero lo que usted me está pidiendo, no. Y si usted quiere que tutelemos sus derechos, se va a aguantar. Entonces, resulta contraproducente, porque el justiciable dice, oye, es cierto, o sea, ya es contradictorio, ¿no? El justiciable lee, oye, qué bonito discurso sobre los derechos humanos, qué bonito que ya las instituciones están poniendo las pilas, qué bien lo argumentan, qué bien, pero al final están, o sea, no me están ni siquiera respondiendo lo que yo, o sea, no me están dando razones o argumentos, ¿no? O sea, simplemente están decorando la injusticia, la denegación de justicia, la falta de acceso a la justicia, ¿no? Entonces yo lo veo peor porque, digamos, generó un efecto como de doble discurso, doble moral que la ética ha denunciado por siempre, ¿no? Es decir, no finja ser bueno, ¿no? Sé bueno. Entonces, estamos fingiendo ser buenos, estamos fingiendo que incorporamos derechos, que estamos preocupados por la ética, pero no lo estamos. Porque es más cómodo o más fácil decir, bueno, pues ya miras, hago lo que me dicen, ¿no? Sigo el patrón. Cito a estas personas que son autorizadas, ¿no? Hay quien me dice, sí, eso es en un sector, pero todavía dentro de la Administración de Justicia a nivel local ni siquiera permeado, pero hacia allá va. O sea, el tema es que, o sea, hay un esfuerzo porque esto llegue a todos lados, ¿no? Y cuando nos demos cuenta, pues habremos perdido un montón de tiempo. Porque, ¿cuál creen ustedes que tendría que ser la respuesta? La respuesta es muy sencilla, ¿no? Es
veamos cuáles son nuestros problemas, veamos cuál es nuestro contexto y apoyándonos en la ética, descubramos cuáles son los caminos y las soluciones que tenemos que encontrar. Eso se llama frónesis, se llama prudencia, ¿no? Es la ética. Es una de las virtudes más recurrentes en nuestra profesión, al grado que le llamamos jurisprudencia. Entonces, hagamos eso, jurisprudencia, porque la jurisprudencia contemporánea es eso, es la, ¿cómo le podría llamar? Pues sí, la artificiosa composición de supuestos argumentos para presentar una supuesta solución justa sin entrarle de lleno, sin entrarle al fondo, ¿no? Y entonces eso puede producir quizá uno de los más terribles efectos, ¿no? Que es que la gente termine diciendo, pues esto es una toma de pelo, ¿no? O sea, esto no está funcionando. O ¿qué opinan ustedes? A ver, cuéntenme un poquito para no sentirme aquí como un loquito hablando. Igual que hicimos ayer, que alguien se animó a hablar. ¿Cuál? Primero, porque a lo mejor yo estoy, como dicen, presuponiendo. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de tomar un curso de argumentación? Creo que tú sí, Ana Cristina, alguna vez me dijiste, ¿no? ¿Alguien ha ido a algún congreso? ¿Alguien ha leído un libro? ¿Cuál es su experiencia? A lo mejor, insisto, estoy presuponiendo y la experiencia no es tan así como yo la digo, ¿no? Cuéntame, Ana. Cuéntanos, Ana Cristina. Yo me recuerdo que tú alguna vez lo mencionaste. Sí, sí he estado en algunos cursos de argumentación. Siempre me ha gustado mucho, aunque no me dedico tanto a esto, pero creo que cuando presentamos una demanda, hacemos conceptos de impugnación y demás, pues siempre argumentamos, ¿no? Y ciertamente que cuando nosotros vamos ante los órganos jurisdiccionales a llevar una pretensión y argumentamos bajo un esquema como muy, muy razonable, muy de derechos humanos, creo que muchas veces esperamos que el órgano nos resuelva pues rápido y más o menos en los fines que hemos presentado. Pero por desgracia no siempre ha sido así. Yo en materia electoral no litigo, pero por ejemplo, me quedó muy claro un asunto que llevé hace años, que dieron de baja a un alumno de un doctorado, que no es de mi doctorado, yo lo defendí, y entonces lo dieron de baja porque porque no tuvo el 8 de calificación, se quedó en 7.9, pero ahí lo curioso fue que no ¿cómo se llama? No estaban como dándole las calificaciones, sino hasta que le dieron la baja, le dijeron, tiene 7.9. Y lo que nosotros argumentamos precisamente, Paro, es que pues debieron de decir por qué, de dónde sacan o por qué no le dieron a conocer las calificaciones a detalle y fundamentar y decir por qué le estaban dando de baja. Y bueno, para no hacer largo el cuento, el asunto tardó, era un amparo indirecto 4 años. Y entonces para mi gusto era una resolución que podía haber salido pues luego, y según yo, en el momento de la audiencia constitucional, pues emitir la sentencia. Entonces ahí me quedó muy claro que esto de que la argumentación y los derechos pues se encuentra más en el discurso que en la práctica. Y se encuentra más en el discurso que en la práctica porque creo que todavía los juzgadores no están siendo bien capacitados, luego nada más van como replicando los formatos que tienen. Y entonces la verdad es que yo no he visto un buen trabajo argumentativo y lo que me llama mucho la atención es que generalmente luego esos buenos argumentos como que se dan en sala superior o se dan en la Suprema Corte y digo, pero no es cierto, porque si revisamos desde la demanda, muchas veces la argumentación de quien promueve viene ahí. Lo que pasa es que en ese inter, los que de primera mano son los que conocen el asunto, pues yo no sé si no leen o no saben bien, pero no te dan la razón porque según ellos no lo plantees bien. Y lo curioso es que cuando lo dice en la Suprema Corte o la Sala Superior, entonces decimos, sí, tenía la razón. Entonces creo que hay un desfase entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Eso sería. Sí, gracias, Ana Cristina. Fíjate que eso ya lo había escuchado y de hecho alguien, Carlos Rosales, creo que me decía que iba a escribir sobre eso, que escribiéramos sobre eso, ¿no? Y me lo dijo hace como 2 años. Decía, hay mucha, o sea, como hacer como una especie de mapa de grandes
grandes criterios mexicanos, ¿no? Y dice, yo estoy seguro que si los rastreamos, muchos de ellos no se le ocurrieron a jueces federales o a los ministros o a los magistrados, vienen de muy abajo, vienen de los litigantes que se les ocurrió, que lo plantearon en la demanda, ¿no? Y incluso ya habíamos pergeñado ahí un título para eso, le voy luego a preguntar cómo le habíamos puesto, pero me pareció una investigación interesante, ¿no? O sea, como rastrear, y él decía que tenía pues en mente algún caso de eso, ¿no? Porque yo lo que sí vi como muy congruente de esa propuesta, pues es que efectivamente bajo esta visión vertical que prima en nuestro sistema, pues sí o sea, casi siempre, eh, eh, o sea, la persona que está arriba es la que termina, digamos, aprovechándose del trabajo de un grupo, ¿no? O sea, hay un tremendo trabajo de maquila. Eh, por ahí yo vi una caricatura del siglo XIX que era muy ilustrativa de esto. O sea, esto es una cultura viejísima. Entonces porque como trabajé en la corte, hacíamos libros como de la cultura judicial, y entonces por ahí en algún archivo, en algún periódico de estos del siglo XIX, el Foro o el Derecho, había una caricatura donde estaba la Suprema Corte, ¿no? Y entonces abajo decía ministros de la Corte. Y luego había como un tapanco de madera y decía covacha. Y entonces arriba estaban pues así como encorvados unas personas escribiendo y redactando las cosas. Y ahí decía covachuelos, ¿no? Y entonces por una como puertita bajaban los escritos y ya los firmaba. Todo esto en una caricatura, ¿no? Del siglo XIX. Entonces dando a entender pues que el trabajo que se arrogaban los ministros de la corte, pues lo estaba haciendo alguien más, ¿no? Pero que además estaban escondidos. Entonces, pues obviamente me pareció muy ilustrativo de una cultura lo discutimos la otra vez, ¿no? O sea, es alguien más el que te hace el trabajo, ¿no? Y de alguna forma, bueno, en casi todos los sectores pasa eso, o sea, entonces, ese es el tema de una cultura que, 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 que no es ética porque no entiende este trabajo colaborativo y el reconocer el trabajo de los demás, ¿no? Que es un asunto de generosidad, que es un asunto de gratitud, ¿no? O sea, son temas que después obviamos y los dejamos fuera, ¿no? Decía ella, Amanda, que la cosa ilógica, ¿no? En 4 años hubiera acabado otro doctorado, ¿no? O sea, estuvo en un juicio y se llevó más tiempo de lo que le hubiera llevado a hacer otro doctorado, ¿no? Pero bueno, entiendo que pero tenía también, beca pues, con ACID, era lo que peleaba. ya. Tenía beca con ACID y entonces, pues, ese se fue el tonto. Porque si no, CONACYT le iba a pedir el dinero, me imagino, ¿no? De regreso, ¿no? O algo así, ¿no? No, no, sí, ¿no? Sí. Bueno, No, pero al bueno, darse de entonces, baja, cuando pierdes la beca, ese era el punto. era porque perdía la beca, ya, bueno, pues entonces sí le convenía pelearlo. Sí, bueno, pues es esto que decías, Ana Cristina, el tema de eh, pues, de que de alguna forma se ha convertido en un discurso y no ha habido una cultura que pueda realmente decirnos, nos interesan las demás personas, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué hago? Tengo que hablar de los derechos humanos para hacer mi chamba, la hago, ¿no? Pero no hay un verdadero interés porque las cosas cambien, ¿no? Y ese es un tema que tiene que trascender, digamos, de alguna forma la conciencia y eso. Yo por eso creo que también la argumentación jurídica ha sido perniciosa y contraproducente. Me voy a explicar. Porque la argumentación jurídica, como nos la ha presentado esta escuela, esta teoría, se presenta como, como un duelo de fuerzas. O sea, es decir, yo sé que esto es muy discutible porque el propio Atienza dice que él ha querido hacer o ha querido tener una postura incluso mucho más social, ¿no? Más horizontal. Pero lo cierto es que parece que exacerba un sistema de competencia, ¿no? O sea, es decir,
quién aplasta a quién, ¿no? Es como una especie de lucha, ¿no? Y entonces yo impongo mi razón, esa es la idea de la argumentación jurídica, ¿no? O sea, yo imponer mi razón, yo, yo aplastar a otros, ¿no? Yo salir por sobre los demás, ¿no? O sea, es decir, contribuye a una especie de postura litigiosa. Cuando nosotros hoy tenemos como una tendencia hacia la composición, o sea, estamos hablando de medios alternos de solución de conflictos, estamos hablando, pues eso, de tener como una actitud más compositiva, más mediadora, etcétera, y la argumentación jurídica sigue increpándonos a tú eres el mejor, ¿no? O sea, un sistema capitalista, neoliberal, consumista, ¿no? Es decir, tú demuestra, tú aplasta, tú pasa por sobre los demás. Parece contradictorio con una postura ética, una postura de derechos humanos que supondría, de alguna manera, pues, incluir a las demás personas, reconocerle su trabajo, sumarlo, hacerlo colaborativo, o sea, todas estas tendencias. Entonces, cuando, cuando la argumentación jurídica llega, lo que hace es empoderar o darle más fuerza a quien tiene más poder, ya sea económico, a quien tiene más poder en la escala jerárquica, a quien tiene más poder incluso en el género, ¿no? O sea, se ve incluso hasta como una lucha viril, ¿no? O sea, la argumentación jurídica es altamente patriarcal en ese aspecto, ¿no? O sea, si yo tengo la razón y la argumentación se basa en la razón y en una razón muy masculina, porque es la razón que no concede ningún espacio, ningún hueco para las emociones, ¿no? Una razón no solo muy masculina, sino muy occidental, muy eurocéntrica, porque resulta que nosotros los latinoamericanos tenemos otra manera de concebir el mundo y tenemos incluso en el diplomado de argumentación jurídica hablamos de argumentación intercultural, hablamos de, o sea, de la aportación que han hecho nuestras comunidades indígenas de cómo argumentan, ¿no? Ellos. Y en la argumentación jurídica que se usa en los tribunales constitucionales latinoamericanos muy de corte eurocéntrico, pues esa razón no cuenta. O sea, porque esa razón es razón latinoamericana, o sea, es razón, vamos a decirlo así, light, ¿no? Deslactosada, es deslactosada. Por eso también de alguna manera desdeñan y desprecian el tipo de razonamiento femenino, porque el razonamiento femenino es inteligencia emocional, ¿no? Entonces, se basa mucho en esta razón kantiana, que en esta razón, pues muy tipo Alexi, ¿no? O sea, estoica, que no veo otros argumentos más que los que están dentro de ese contexto. Pues sí, aunque incluyas principios y todo eso, pero de todas maneras es un contexto circunscrito. O sea, no es un contexto en el que esperes la colaboración o la manera de interactuar de las demás personas, ¿no? Ahí es donde yo veo también ese peligro. Entonces, eh, creo que el tema de la ética sanearía en mucho esto, ¿no? Sanearía mucho esa argumentación que de alguna forma es egoísta, que es egoísta en ese sentido, ¿no? Porque hace que las personas quieran imponer su razón a otras, denostando a otras, ¿no? Por, porque ¿qué es lo primero que te enseñan en esta teoría? Las falacias. Demuéstrale al otro que es un estúpido, que no sabe decir las cosas. Ya dijiste una falacia, te equivocaste. Oye, pero ¿qué importa que se equivoque, no? O sea, decir, vamos a ver, la idea es que todos ganemos de esto, ¿no? O sea, es decir, vamos a trascender esa equivocación y vamos a ver lo ético. ¿Lo estás haciendo por un error técnico o lo estás haciendo de malicia? Porque el que argumenta muy bien, pues lo puede estar haciendo muy bien, pero detrás tener una ética deplorable y que está tratando de sacar ventaja, ¿no? Entonces, trasciende la forma. Veamos cuáles son realmente las intenciones éticas. ¿Para qué está queriendo hacer eso, no? Entonces, la argumentación jurídica puede encerrar una gran malicia, ¿no? Una gran maldad. Por eso la presenté para esta tarde como una especie
de cuestión antagónica, ¿no? O sea, es decir, la clase se llama ética y argumentación jurídica, creo, ¿no? Algo así. Entonces yo lo estoy presentando como ética versus argumentación jurídica o argumentación jurídica versus ética, ¿no? Entonces, la argumentación jurídica tradicional tratando de erradicar la ética y tratando de erradicar porque obviamente quiere tener un modo de operar el sistema. Hasta aquí preguntas, comentarios, quejas, ¿no? ¿Todo bien, Víctor? ¿Todo bien, Daniel? Miguel, Denis, ¿todo bien? Es que aquí, es que te lo guiaste como María Elena, pero sí, este, pero para que no digas que no te estoy preguntando, estoy a las vivas. Estoy viendo quién se unió, quién. Bueno, entonces, Luis Alfredo, adelante. Buenas noches. Bueno, Considero que parte de la argumentación jurídica y todo eso que es como que se trae nuevamente de la reforma de 2011 se debe a la falta de armonización de las legislaturas de los estados, porque los legisladores que tenemos no hacen su trabajo, digamos. Todavía hasta ahorita hay ciertas materias, por ejemplo, violencia política contra mujeres o algo así, que no se han legislado y están ahorita como que apenas entrando. Entonces, derivado de todo ese retraso legislativo, pues se trae, yo no sé, como discurso, ¿no? La reforma de derechos humanos y todo eso. Y se citan un buen de cosas que al final considero que no sirven de mucho porque pues ya están ahí, pero que lo que se debe citar o lo nuevo que son los criterios de los jueces, ¿no? Por ejemplo, la Suprema Corte y todo eso. Y los jueces que tenemos, pues no siguen o son renuentes a aplicar los criterios que citan. Entonces no se actualizan, pues. Y pues considero que es no sé, un problema para aplicar la argumentación jurídica, porque todo mundo, si no hablas de derechos humanos, si no lo citas, si no citas la convención y todo eso, pues realmente piensan que no sabes o que no va, no sé, a pegar el asunto, pues, pero se puede simplificar más sin exponer tanto antecedente, pues, y es todo. sí, gracias por la experiencia, ¿no? Pues compartirnos, ¿no? Tu experiencia desde donde estás y es un poco, pues, viene a sumar a esto que estamos justo comentando, ¿no? Con Ana Cristina, ¿no? Que se piensa mucho en abundar en las referencias, es decir, esto es del tratado tal, esto viene de acá, ¿no? Pero no hay una real convicción para que cambie todo eso. Decías tú después al inicio de tu intervención y que también está pendiente toda una armonización a nivel local, ¿sí? Y de hecho, bueno, no me dejará mentir Ana Cristina, pero creo que como 3 tesis, ¿no? De la latina eran sobre eso, de armonización de los tratados internacionales, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que van a desperdiciar mucho tiempo y mucha tinta porque vamos a suponer que sí se armoniza, ¿no? No va a cambiar nada. No, eso no va, o sea, el que logren que efectivamente el Congreso local tal ya implemente todo lo que se está diciendo a propósito de los derechos humanos, no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar es realmente el convencimiento de las personas. Digo, vamos a volver al tema de siempre, ¿no? Capacitación, educación, que hay quien dice eso es largo, es tedioso, es difícil, pero es el único camino, ¿no? Es el único camino. Y además, porque nos estamos ya muy pronto desilusionando de los derechos humanos, porque hemos visto o sea, al convertirse en discurso, o sea, como es más tratado, trabajado, estudiado y puesto en marcha el discurso que en sí los derechos humanos, lo que genera es que entonces haya como una especie de uso
de uso personalizado de los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay ahí un asunto que no está generando una cultura ética adecuada. Me voy a explicar, ¿no? O sea, la idea es que tú tienes unos derechos que puedes utilizar contra los demás, literalmente contra los demás, ¿no? O sea, tú dices, ¿cuál es el mensaje? Lucha por tus derechos, exige tus derechos, ve y allá, ¿no? Gana primero, gánale a todos y usa la argumentación jurídica. Si tú tienes argumentación jurídica, vas a llegar antes, vas a llegar mejor, vas a llegar más fuerte. Ojo, y si no los necesitas, es que todos necesitamos todos los derechos. El eslogan de la Corte, ¿no? Todos los derechos para todas las personas. Allí hay una falsa publicidad o una publicidad engañosa, ¿no? O sea, no hay sistema que aguante eso, o sea, no hay sistema que diga, bueno, sí, a ver, todos tienen derecho a la vivienda digna, mañana todos tienen casa. No hay un sistema así, ¿no? Vamos a decirlo así, los derechos tienen un costo, los derechos tienen un proceso, y entonces el tema es que esa es la falsa ilusión. Nos tienen exigiendo derechos, pero no nos tienen preocupados por cómo vamos a hacer para nosotros organizarnos y tener una mejor calidad de vida, que es el tema que ahora discuten sofisticadamente y se dan con todo a propósito de la horizontalidad de los derechos. Pero es una cosa de sentido común. O sea, si el mecanismo de la argumentación jurídica y de los derechos humanos es hacerte a ti más aislado, hacerte a ti más individuo, hacerte a ti más egoísta, literalmente, ¿no? O sea, tú exige. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que no te los van a dar. No te los van a dar, o a lo mejor a ti sí, o te van a dar unos, pero no otros. Insisto, no alcanzan. Entonces, para distribuirlos, lo que se tienen que generar son mecanismos para administrar lo que se tiene y retrasar la entrega de esos bienes o el acceso a esos derechos porque no a todos les alcanza. Lo vimos con la pandemia, ¿no? O sea, al final del día a alguien le toca elegir a quién se vacuna y a quién no. Y a quién se vacuna primero o a quién le dan un respirador, ¿no? Fíjense que, a ver, hay un cuento que me gusta siempre citar aquí. Ajá, también, o sea, es decir, que los derechos humanos tienen, o sea, esta idea de la igualdad formal ya empieza como a desquebrajarse, ¿no? O sea, sí, los derechos humanos tienen código postal, ¿no? Hay unos que tienen más derechos que otros, ¿no? Hay un cuento que aquí ilustra muy bien esto, es el cuento de Ante la ley de Franz Kafka. Es un cuento muy cortito que apareció en una recopilación de cuentos que se llamaba Cuentos de un médico rural o algo así, y después aparece en su famosa novela El Proceso, y entonces Kafka cuenta esta historia a propósito pues de este encuentro entre Joseph K., que era la persona que está sufriendo toda esta persecución, este acoso, que no sabe por qué está siendo juzgado, y se presenta ante un ministro de culto, y el ministro de culto le cuenta este cuento, ¿no? Para explicarle, o sea, en qué consiste la administración de justicia, ¿no? Que este es un cuento del siglo XIX, pero que puede ser extrapolable a nuestros días con el tema de los derechos. Un campesino, dice Kafka, un campesino llega ante la puerta de la ley y ahí hay un guardia y el guardia le impide el paso. A mí me llama la atención que Kafka diga que es un campesino, porque está como diciendo que se trata de una persona que vive marginada, pero que tiene la necesidad de algo, ¿no? Y por eso se acerca a este edificio, ¿no? A esta estructura, a esto que llamamos administración de justicia, y se acerca y se da cuenta que lo que busca está ahí, porque dice Kafka que la puerta está entreabierta.
Entonces, no es que no haya lo que nosotros pedimos, o sea, no es que no exista. Lo que pasa es que, o sea, que de alguna forma el Estado lo administra. Pues se llama administración de justicia, porque el término administrar es dosificar, es ministrare, o sea, dar en pequeñas dosis, dosificar. Entonces el guardia le dice, momento, espera, ya entrarás. Y el campesino decide esperar porque no tiene otra opción y espera. Mientras espera, dice Kafka que le ofrece obsequios que el guardia no desprecia. Y el guardia en algún momento le dice al campesino, oye, pero ¿y si tú entras por esta puerta? Allá adentro hay más puertas y hay guardias más poderosos que yo. Pero puesto que no sabe el campesino a ciencia cierta, pues decide seguir esperando, ¿no? Pues porque la esperanza al final de cuentas, ¿no? De que se le solucionen sus cosas. Bueno, para no hacer el cuento largo, porque además el cuento es de 2, 3 hojitas, el campesino empieza a desfallecer y el campesino pues ya está tendido en el piso, le hace una demanda al guardia, le dice acércate, ¿no? Y el guardia le dice, está bien, como última voluntad cumpliré tu deseo. ¿Qué quieres? Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué nadie más vino a intentar cruzar por esta puerta? Y el guardia le dice, porque esta puerta estaba destinada para ti. El campesino muere y el guardia cierra la puerta. O sea, Kafka es cáustico, ¿no? Se despacha toda nuestra idea de Estado constitucional democrático de derecho en 3 hojitas. En 3 hojitas. Porque miren lo que, o sea, lo que está diciendo Kafka. Kafka dice, el Estado no está aquí para darnos lo que pedimos, ¿no? El Estado está aquí para prometernos que nos va a dar lo que le pedimos. Su chamba no es otorgar derechos, su chamba es postergar el acceso a esos derechos. Y todavía peor, lo que tenga darlo para quien le permita pues continuar teniendo ese poder. Que eso ya no lo dice Kafka, pero es entendible, ¿no? O sea, si al final hay poco y eso lo tienes que distribuir y la gente está con la locura de que si argumenta mejor va a lograr conseguir lo que quiere y todo el mundo así argumentando y pidiendo y exigiendo y no sé qué, perdemos mucho tiempo y no nos damos cuenta que quizá justo la solución no está hacia arriba, está hacia los lados. Porque y eso es lo que donde yo veo ahí la ética, porque quizá lo que tú necesitas lo tengo yo y quizá lo que yo necesito lo tienes tú. Pero estamos tan empecinados en argumenta, ve y pídele, exígele y no importa si no los necesitas, tú pídelos. Entonces necesitamos al Estado. Qué bueno que existes porque ya me vas a garantizar el derecho al medio ambiente de mis nietos. No puedo proscribirte, no puedo intentar hacerlo yo, ¿no? Porque te necesito. Entonces, fíjese, la argumentación jurídica se ha constituido como una especie de zombificación, de alienación, dije yo, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no te lo he dado porque no me lo has sabido pedir. ¿Ven? Porque incluso hay la ilusión de que eventualmente lo puedas plantear de una forma en que sí te lo van a dar. Pero cuando uno lee a Kafka dice, nunca me lo han querido dar. O sea, la interpretación constitucional vino a ser más dramática esa historia de Kafka. No sé si lo perciben. Porque lo que administran es nuestra esperanza tenerlo, ¿no? Y entonces tú decías, no lo tienes. Y ya, ¿no? Pero ahora dices, podrías tenerlo porque si lo pides y si vas a la Corte Interamericana y si no sé qué. Bueno, hay unos señores, perdón, no me acuerdo de los apellidos, pero cuando salió este asunto de la prisión preventiva oficiosa, que estaban diciendo que llevaban creo que 15 años, ¿no? Y que apenas la Corte Interamericana les iba a hacer caso, ¿no?
ya eso es una injusticia, ya se les fue una vida. Y uno dice, bueno, está bien, pero bueno, al final de sus vidas van a tener algún consuelo, no se me explico. Eso no está bien, no está bien, no es ético, o sea, nuestro sistema de justicia no es ético. Creo que esa es mi gran conclusión. Y que la argumentación jurídica ha venido a exacerbar eso, ¿no? A generar la ilusión de que se puede. O sea, ahora es el campesino, pero con muchas más herramientas y que a lo mejor puede pasar esa puerta, pero adentro hay otras más, ¿no? Y al final ese fulgor a lo mejor solo es ilusión, no lo sé, o sea, estoy tratando de argumentar, ¿no? ¿Cómo ves, Amanda, vi que tú citaste a Orwell? Sí, ¿o quién citó a Orwell? Luis Alfredo citó a Orwell. Ah, Luis Ajá, Alfredo. pero sí, hablando por ejemplo de esto, eh, siquiera será un sistema que administre justicia, o sea, ¿no? Claro que quizás esa es la expectativa, ¿no? Al final del día, administrar la justicia, como si fuera un bien, ¿no? Escaso. Porque antes se decía se imparte la justicia, después dijo no, se administra, pero se administran los bienes, ¿no? Y los bienes generalmente son escasos en comparación con las necesidades. Entonces quizá no esté tan descabellada la idea, ¿no, profesor? De que en una de esas terminan administrando nuestra esperanza, ¿no? Porque qué tan escaso es el bien. Y pues la explotación demográfica va en aumento, ¿no? Y las necesidades también. Sí, yo también veo ahí esa tendencia sumamente, pues sí, pesimista o catastrófica, ¿no? O sea, lo veo como, por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? O sea, porque pues va a llegar, o sea, hoy ¿cómo se hace? Pues así, ¿no? O sea, se la doy a la refresquera que me la está pidiendo, porque esa refresquera, pues, trae empleos y no sé qué, y trae bienestar y va a pagar impuestos y además, pues, me va a poner en la nómina o en la junta de directivos cuando salga de aquí, no sé. Entonces, vienen todas esas, pero va a llegar un momento en que, pues, no hay agua, ni para la refresquera, ni para nosotros, ¿no? Digo al revés, ni para nosotros ni para la refresquera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, es decir, hoy todavía, o sea, hay una mínima posibilidad, ¿no? De que de alguna forma alguien diga, bueno, quítele algo a la refresquera y déselo a la gente que está ahí viviendo al lado, ¿no? Pero va a llegar un momento en que no haya para nadie. ¿Y ahí qué va a pasar, no? Digo, parece como cine posapocalíptico, ¿no? Porque entonces, pues ahí ya la gente va a decir, maldito Estado, ¿no? Vete a la porra, ¿no? Ahora yo me voy a buscar agua donde sea. Que por cierto, hay una audioserie así en la que sale Tenoch Huerta en Spotify que se llama, no, en Amazon Music, que se llama Set. Y plantea justo eso. Plantea un México en el cual se acaba el agua, ¿no? Exacto, y en la serie pasa eso, que lo van guardando por razones de seguridad. Está buena la serie, ¿eh? Porque, bueno, pues plantea todo este tema de la corrupción y de todo eso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay como una administración ahí y falta una ética pública, ¿no? Que, como ya lo hemos visto aquí, significaría vocación de servicio, conciencia social, o sea, la idea de que pudiera todo el Estado, todos los servidores públicos estar pensando en cómo hacemos para que las cosas le alcancen a más gente. No pensando en mí, no pensando en mi grupo, no pensando en mi partido, no se me explico, no pensando en quién va a votar por mí, no. O sea, urge un cambio, porque si no, o sea, nos vamos a acabar esto, ¿no? Y después no va a haber nada. Necesitamos empezar eso, a generar esa ética que pues al final tiene que ver eso, ¿no? Con una especie de solidaridad, de manera de interactuar entre nosotros.
Yo creo, pero esa es como mi propuesta, o sea, que la argumentación jurídica no está contribuyendo a eso y que entonces debemos de alguna manera, pues, como ser cautelosos con ese tema. Entonces me decía, Luis Alfredo es el quien propuso, sí, ¿verdad? Luis Alfredo propuso lo de Orwell. La literatura siempre es un buen recurso porque la literatura plantea siempre dilemas éticos, ¿no? O sea, la literatura está de alguna forma, como dice Martha Nussbaum, generando esta idea de justicia poética, o sea, tratando de mostrarnos cuáles son los dilemas entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, por eso es un gran recurso, ¿no? Si nos puedes como comentar en qué parte tú vislumbraste por qué se podría aplicar Orwell. Sí, pues, bueno, por la parte de los derechos que en el libro mencionan, ¿no? De que todos tenemos los derechos, pero en un punto, digamos, como que una minoría como que predomina sobre los demás, y te viene el argumento de que todos somos iguales, pero al final en el libro dicen, no, unos somos más iguales que otros, ¿no? Algo así. Y entonces como que de eso va justificando el argumento y todo ese argumento, y de ahí como que tienen sesgada, bueno, a la otra parte, ¿no? Entonces, pues como que supongo que en ese sentido va la argumentación que nos están vendiendo, ¿no? Que no se aplica, pero solamente se convence a unos cuantos. Ya, sí, claro, la rebelión en la granja siempre es un gran referente en la literatura para explicar, digamos, este fenómeno, pues sí, del poder político contemporáneo, ¿no? Que además, pues es una fábula muy sencilla de entender, ¿no? O sea, los cerdos, ¿no? Los cerdos, abusando de su inteligencia, empiezan a hacer pues eso, Orwell lo que trata de criticar son estos sistemas que terminan por corromperse, ¿no? Y en donde se supone tendrían que ayudar a las personas, pero terminan pues ayudándose solo a sí mismos, ¿no? Utilizando mucho, es interesante, ¿eh? O sea, incluso yo creo que como es un lugar común, o sea, la rebelión de la granja, o sea, como que decir, sí, sí, es un buen texto, pero no lo revisitamos constantemente, ¿no? O sea, ya sabemos que como que es un lugar común y todo el mundo lo va a citar. Y yo creo que sí vale la pena incluso recorrerlo personaje por personaje, ¿no? Porque pues va criticando muchas de las funciones del Estado moderno, ¿no? Habría que rescatar esa parte, ¿no? Y quizá porque, bueno, también tenemos como que el gran referente de 1984, que siempre termina como subsumiendo, ¿no? A la rebelión en la granja, que incluso se considera como eso, al ser de animalitos, como pues una fábula más, de un nivel más didáctico y lo otro como más sofisticado, ¿no? Pero sí, sí, eso es un gran texto que hay que revisitar. Y bueno, pues es que de alguna forma, desde el nacimiento del Estado moderno, la ética ha estado ahí molestando, ¿no? O sea, piensen ustedes que El Príncipe de Maquiavelo intentaba hacer un libro de ética. Terminó describiendo cómo se ejercía el poder por parte del príncipe, en ese momento del rey español, ¿no? Y terminó siendo un manual, o sea, Maquiavelo lo que pretendía era describir para que no se incurriera en eso, ¿no? Y terminó siendo un manual de lo que se debería de hacer. Qué poderoso, ¿no? O sea, bueno, hay todo un tema ahí sobre Maquiavelo que igual habría que estudiar, pero, o sea, básicamente, o sea, yo lo que digo es que el Estado moderno de alguna forma nace con un planteamiento antiético, porque supuestamente quería deslindarse de todo ese pasado del antiguo régimen donde la referencia moral era importante, ¿no? Donde había como estos parámetros, y entonces el Estado quería mostrarse como algo neutro, objetivo, racional, pero terminó siendo de alguna forma
condenándonos como a una especie de autoritarismo de la razón. Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Y eso es lo que hasta ahora pues, nos tiene discutiendo estos temas, ¿no? Que no son mainstream, o sea, digámoslo así, ¿no? O sea, la ética no es un tema que convoque a masas, que le guste a la gente, pero pues es por eso, porque la ética implica en su momento, pues, más estado de alerta, más atención, más compromiso, y pues a veces la gente utiliza como atajos para llegar de manera más rápida a lo que desea, ¿no? Y entonces, yo creo que de alguna forma, hoy tendría que haber una argumentación ética, pero no en un sector concentrado, no dentro de los operadores jurídicos, sino con todas las personas. O sea, esto yo lo llamo la emancipación de la argumentación jurídica, ¿no? Parece una cosa utópica, pero me parece que ahí está la solución. A ver, piensen ustedes, ¿no? Si cualquier persona tuviera los insumos para poder argumentar qué es lo que necesita, y lo hiciera de manera ética, o sea, es decir, de manera sustentable, sin lastimar a otras personas, pensando que se pueden establecer sinergias con el colectivo, ¿no? O sea, si se hiciera así, entonces no habría este monopolio y no habría esta administración de la que hablaba Amanda, ¿no? O sea, sino que, pues más bien sería eso, ¿no? O sea, si yo te reconozco, tú me reconoces, y entonces hacemos, pues, de alguna forma, tú dices o argumentas lo que sugieres que deberías de tener, y yo argumento y nos llegamos a poner de acuerdo, llegamos a un punto. Si no nos ponemos de acuerdo, pues llamamos a alguien más para que nos pueda sugerir pues ese acuerdo, nos pueda pues favorecer ese acuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero que es parte de la idea de participación política, ¿no? O sea, yo ahí veo que se pudiera dar como esa sinergia, no sé si me explico, ¿no? Es decir, si se capacitara a la gente, porque hoy se cree que la argumentación jurídica solo se aprende en España o con alguien que fue a España, ¿no? Pero si decir, no, la argumentación jurídica es algo que está al alcance de todo mundo, ¿no? Porque por ahí cuando yo hacía esto, alguna persona me decía, oye, yo trabajo en el Tribunal de la Ciudad de México, Tribunal Superior de la Ciudad de México, y estamos en la sala familiar y ahí hay muchos niños. ¿Los niños argumentan jurídicamente? Pues claro que sí. Lo que pasa es que no hemos puesto atención, ¿no? Como lo que les dije, o sea, los pueblos originarios tienen un modo de argumentar, pero no es el modo de argumentar como lo esperaría España, ¿no? O sea, es un modo de argumentar distinto que hay que descubrir. Entonces, si hay distintos y diversos modos de argumentar, esto supone que de alguna manera cada quien está expresando lo que piensa y supone le serviría como derechos para alcanzar su autodeterminación. ¿Sí, más o menos? Pero justo la argumentación está sirviendo como esa especie de cortapisas o de pretexto para no permitir que la gente entre. Entonces, sí, yo ya me salgo de esto, ¿no? O sea, de este input de pensar que la gente tiene que argumentar de un modo para acceder a sus derechos, y digo, bueno, está argumentando de un modo, pero no del modo en que yo quiero. Vamos a descubrir si eso es razonable dentro de sus términos, si eso es razonable dentro de su contexto, si eso es razonable de acuerdo a sus circunstancias. Porque si no, entonces lo estoy haciendo desde mi postura de superioridad y muy probablemente desde mi postura patriarcal. ¿Sí? Más o menos. Ya se vislumbra por qué la argumentación jurídica termina siendo excluyente, termina siendo violenta. Entonces, allí estaría la ética, en que cada persona asuma de manera autopoyética, ¿no? La posibilidad y la capacidad de asistir a otras personas
diciendo, pero yo quisiera en el tránsito de este acuerdo, yo quisiera tener esto a cambio, yo quisiera ganar esto, yo quisiera recibir esto, ¿no? Pero también estoy dispuesta a dar esto, a otorgar esto, a tolerar esto. Entonces, esa es la ética, o sea, básicamente es una especie de asumir tu propia personalidad, de asumir tus sesgos cognitivos, de decir esto es lo que yo quiero y de tratar de abrir tus oídos para entender qué es lo que las demás personas quieren. Pero, ojo, las demás personas no te lo van a expresar como tú quieres o como tú estás acostumbrada a que te lo expresen. Eso supone ética, porque eso es lo que llamamos hoy empatía, por ejemplo, ¿no? Entonces, supone humildad, por ejemplo, que es una virtud ética, ¿no? Para escuchar otro tipo de formatos o de maneras de expresarse de la gente, ¿no? Pero pues cuántas veces ni sabe expresarse, ni sabe decir, es más, ni sabe hablar castellano. Entonces ni lo oigas, ni lo peles, ni le des acceso, ¿no? Ahí está el secreto, me parece. Ahí está el quid del asunto, ¿no? Y esto yo lo entiendo como ética pública, ¿no? Como una cultura distinta, en donde la escala de valores sea otra. La escala de valores sea, pues ahora sí, el ayudar a las personas, lo que dice el artículo primero, y no imponer los formatos, los procedimientos, si lo hizo de manera correcta o está diciendo algunas falacias o incluso no lo está estructurando de manera lógica. Ahí está el tema. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pues muy bien. Bueno, pues yo hasta aquí me quedaría. No sé si hay alguna comentario, cosa que quieran agregar. Fue una clase. Amanda, adelante. A ver, rapidísimo. O sea, pensando en que la lógica se suele ver así de forma muy general como una cuestión estructural formal, ¿no? Del pensamiento. Y que cada vez se ha formalizado más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, la forma en que argumentaban, vamos a dejarlo así, ¿no? Argumentaban los antiguos griegos, pues era más bien dialógico, ¿no? O sea, ahí está Sócrates, ¿no? Hablando con el esclavo, ¿no? Y mostrándole el mundo de las ideas, por ejemplo, y sin tener que armar estos grandes silogismos, ¿no? Quizá vale la pena revisitar a los antiguos, ¿no? Y buscar una forma más, no sé si la palabra sea intuitiva, ¿no? De argumentar en ese sentido, porque si no diríamos, bueno, si decimos que los niños argumentan, claro, ¿no? Desde su postura, desde su contexto, ¿no? Incluso desde el nivel, ¿no? De desarrollo mental que pudieran tener, ¿no? Pues, si decimos no pueden argumentar para nada, pues es hasta privarles del raciocinio, ¿no? De cierta capacidad intelectual. Entonces, argumentan, claro, ¿no? Quizá más rudimentariamente porque pueden no tener una sofisticación en los instrumentos, pero sí como de una forma más intuitiva, ¿no? Como algo básico, ¿no? El principio de identidad. Pues sí, ¿no? Lo que es mi mamá no es mi papá, ¿no? Porque mi mamá es mi mamá, o sea, podría ser como así, ¿no? ¿Es más o menos lo que propone, profesor? Sí, de hecho, porque mira, tú lo estás entendiendo muy bien, porque de alguna manera, o sea, voy como a darle la vuelta, ¿no? Yo dije, a ver, ¿por qué en lugar de hablar de argumentación jurídica no hablamos de comunicación? O sea, al final, ¿qué es lo que pretendemos? O sea, la argumentación jurídica funcionaba cuando la idea era, a ver, dime por qué te tengo que dar eso que de acuerdo a la ley te toca. Entonces cabía el silogismo, y lo que tú dices, la lógica formal y todo. Entonces era una construcción en donde se tenía que justificar. Pero hoy ya hemos trascendido eso. O sea, es decir, lo que hemos entendido es que las personas necesitan de diversos factores para poder desarrollar
su personalidad, alcanzar sus metas, pues incluso yo diría hasta ser felices, ¿no? Entonces quizá la argumentación jurídica o la argumentación ya nos queda corta, porque lo que queremos más bien es entendernos, lo que queremos es comunicarnos. Hay otros conceptos más ricos, entonces, ¿por qué ceñirnos a la argumentación? Entonces, bueno, quédate con tu concepto de argumentación que es muy técnico, que es muy cerrado, que es para una clase, ahí les va, burguesa. ¿Por qué? Porque el sujeto de la argumentación jurídica es un señor que tiene patrimonio, señor varón que tiene patrimonio y que tiene ya una serie de experiencias y de edad para poder llegar a pensar razonablemente. No sé si me explico. O sea, que ya tiene esa como ecuanimidad y dice, yo solicito al Estado esto. Sí, pero nosotros ya no nos interesa solo ese sujeto abstracto, llamado sujeto de derecho, nos interesan todas las personas. Y las personas, como tú lo dijiste, piensan de diferente manera, se expresan de diferente manera. Entonces, ¿qué les parece si en lugar de hablar de argumentos hablamos de narrativas o de lenguajes? Entonces, los niños están expresando en distintas etapas de su vida cosas que quieren. Y en algunos momentos esas cosas es razonable, como dijiste tú, en el contexto en el que está, que lo pidan. Pero nosotros nos enseñaron, no, los niños hasta que cumplen 18 años un día, ya pueden pedir lo que quieran de manera razonable. Es una tontería, ¿no? Existe un concepto que se llama autonomía progresiva, que es más sensato, ¿no? Y de hecho nosotros ya somos conscientes así, o sea, si viene un niño, una niña de 12 años, de 13 años, y empieza a expresar ciertas cosas, hasta que cumples 18 tomar tus decisiones, no, o sea, ya te está argumentando cómo quiere vivir algún tipo de derecho. Por ejemplo, pues en nuestros tiempos, como decían, nuestros papás decían, la comida es esta, y ya, ¿no? Pues ahora mis hijos argumentan, ¿no? O sea, te dicen, oye, no podríamos comer esta otra cosa, no podríamos hacer esta cosa, y yo les tengo que contestar. Yo no puedo ser autoritario y decirles, no, te tragas eso, ¿no? Les argumentas, les dices, no, mira, hay que economizar, o eso está muy caro, o qué les parece si hacemos esta organización y el fin de semana sí vamos a comer a donde quieres, ¿no? Somos otra generación. Entonces, esperar a que cumplan 18 años un día, ya, pues ahora sí, argumenta, no. Entonces, creo que ese es el tema. ¿Por qué? Porque entonces, si existe esta idea de que hay quien argumenta mejor porque tiene mucho más desarrollo mental, pues hay alguien que está como en la superioridad de eso, no sé si me explico. O sea, hay como, o sea, en ese sentido, pues por eso los latinoamericanos no podemos argumentar mejor que los europeos, porque nosotros tenemos como pues esa subordinación, ¿no? O sea, es decir, nosotros no hemos alcanzado esa racionalidad, ¿no? Como la tendría el alemán, ¿no? Y el español dice, yo sí, porque soy más europeo que tú, ¿no? Soy más occidental que tú. Y ahí estamos con esas telarañas en la cabeza. A ver, leo lo que pusieron aquí en el chat. Dice Manuel, me parece que sí deben analizarse las posturas de Atienza y demás contemporáneos de la argumentación, Alexis Bastini y Bernal Pulido. Me parece que tienen un gran mérito para organizar los argumentos. A mi parecer, el debate de hoy ya no es tanto la construcción del argumento, sino el fondo del mismo. Por ejemplo, en metodologías específicas como el test de igualdad, proporcionalidad, DESCA, prueba del daño en transparencia, etcétera. Sí, Manuel, aunque yo sí creo, o sea, ellos son grandes sintetizadores de un pensamiento que como ya nos dijo Amanda, de alguna manera hicieron como una especie de explicación de la historia que les satisfacía, que les convenía, ¿no? Hicieron un modelo, un know-how y nos lo vendieron, ¿no? Pero yo creo, Emanuel, que nosotros podríamos generar nuestros propios modelos de argumentación. No sé si me explico. O sea,
incluso sobre los DSK o sobre, si dices tú, el test es más, llamarle de otra forma. ¿Por qué test? ¿No? Porque test pues, suena a eso, ¿no? A una serie de pasos que tienes que cumplir, a algo que tienes que palomear, a un checklist. ¿Por qué tiene que ser así un checklist? ¿Quién decide qué se palomea? ¿Quién lo pone ahí? Un autor europeo que te dice cómo hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo de otro modo, ¿no? Y decía yo, cambiémosle hasta el nombre. Ese es el tema, porque a eso llama la ética. La ética llama a responsabilizarte tú mismo de los procesos mentales que haces. Y lo que estamos haciendo no es responsabilizarnos de nuestros procesos, sino imitándolos de ellos. Que eso les favorece tremendamente porque favorece una explicación sobre cómo debe ser la racionalidad. Y yo presumo, Amanda utilizó un término que me gustó mucho, intuición. Yo intuyo que nosotros tenemos un potencial enorme al que ellos le tienen un miedo tremendo. O sea, nosotros llegamos a leer otros lenguajes que ellos no son capaces de leer. Ay, por ahí les recomiendo un texto que se llama La inteligencia americana, de Alfonso Reyes. Entonces, dices, son útiles hasta un cierto momento, ¿no? Pero quizá en esa utilidad está el peligro, ¿no? Porque creemos que, o sea, fuerza hay que partir de eso, pero quizá habría que partir de otro lado. Justo eso, o sea, justo el que como que traemos esa idea de, y si no parto de aquí me voy a perder, esa es mi preocupación, ¿no? Que nos hayan como sometido a un sistema de pensamiento del cual no nos podemos librar, ¿no? Y yo creo que sí tenemos otros lenguajes, otras narrativas, otras formas de entender el mundo, otras cosmovisiones que llevarían a justo a plantear una manera de, porque al final lo que queremos es interactuar, ¿no? Que alcancen los bienes, que nos alcancen a todos, ¿no? Ahí está el tema. O sea, ¿cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos es cumplir con el proyecto estatal moderno. Va a sonar bien súper poético, pero o ser felices. Y si seguramente es la segunda, que es lo que pensamos, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y ahí empezamos como a liberarnos, ¿no? Porque, insisto, llevamos 30 años de argumentación jurídica en México. 30 años. ¿Cuál es el resultado? ¿La gente entiende mejor sus derechos? ¿La gente entiende mejor los derechos de los demás? No. Entonces, ¿qué otros caminos y posibilidades hay, ¿no? Ese es nada más mi rollo con argumentación. Pues eso puede ser uno, ¿no? O sea, y luego se pelea, ¿no? Con que si la sentencia en lenguaje ciudadano, ¿no? Ya vino a regañarlos a Tienza, ¿no? Y todo el mundo, ay, sí, ya dijo que no hagamos lenguaje incluyente y no sé qué, ya lo dijo el maestro, ¿no? ¿Por qué? Ya no, porque lo dijo él, ¿no? Adelante, Víctor. Doctor, yo creo que ahí habría que hacer también un análisis porque pues nosotros podemos percibir fragmentos poblacionales fructíferos que buscan, como usted dice, esa parte de la interacción y el acercamiento con diversos temas como la educación, la salud y todo aquello que beneficie a la colectividad, ¿no? Pero también existen sectores que buscan mantener el control de las organizaciones, de gobiernos, persiguiendo la obtención de poder, dominio de mercados, así como proyectos inclusive estructurales de nación, lo que podríamos decir que traducen dos corrientes partidistas, una del tipo progresista y otra conservadora, sin entrar en el tema de lo que ahorita definen actualmente el conservadurismo, ¿va? No me refiero a esa definición, que son contrarias, pero inclusive aunque son contrarias
esas corrientes siguen siendo implícitas en la conducta humana. Entonces, podríamos decir que siguen siendo parte de la humanidad que tenemos. Sí, Gracias, doctor. sí, sí, Víctor, sí lo entiendo, ¿no? Que al final esto nos lleva como a la discusión filosófica de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, ¿no? Un poco eso, ¿no? Porque al final dices, em, sí, obviamente este planteamiento que yo hago supondría que las personas quieren ser buenas, ¿no? Y que las personas quieren, eh, pero eso es que esa es la ética, curiosamente, o sea, es la ética y que yo creo que sí es posible contagiarla, porque hoy tenemos el efecto contrario, o sea, hay como un efecto de tú ve por tus propios intereses, ¿no? Y eso nos ha llevado a un punto en que la violencia en este país pues ya es insostenible, ¿no? O sea, estamos cruzados por múltiples violencias y eso no está bonito, ¿no? Vivir bajo ese estado de, pues eso, de temor, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que dices, ¿no? O sea, al final esto podría aplicar en algunos sectores, ¿sabes? Pero hay otros sectores que están viéndolo de otro modo, ¿no? Que están tratando de sacar ventaja, que están llevando, pues eso, a un sistema político mmm, cada vez más autoritario, pues es justo esta idea populista que termina por alienar más, ¿no? Y que yo entiendo porque de alguna forma todos estos conceptos bajo los que crecimos, Estado de Derecho, principio de legalidad, el propio de argumentación jurídica, eran una especie de salvaguardas para evitar ese abuso de poder. Pero me parece que no han sido salvaguardas. Yo aquí lo que estoy diciendo es que han sido cómplices de ese ejercicio autoritario de poder y que ahora que se convierte en populismo, están siendo cómplices de ese mismo ejercicio, ¿no? Porque o sea, no son posturas que surjan de la sociedad, sino que surgen de alguna forma de una postura ilustrada, ¿no? De alguien que piensa cómo se deben hacer las cosas y cómo deben resolverse, y la gran generalidad de personas no lo van a lograr. Entonces, como no lo van a lograr, nosotros lo tenemos que hacer. Y lo que yo estoy diciendo es, no, si hay que intentar que el mayor número de personas argumente y que el mayor número de personas diga cómo quiere alcanzar ese desarrollo. Ahora, va a haber un número de personas que no lo van a tener claro, que están confundidas o que incluso van a querer cosas que van contra, pues, digamos, contra cosas que consideramos no deberían discutirse, ¿no? Bueno, pero ya estaremos en otra posición, ¿no? En una posición de tratar de entendernos y de tratar de dar nuestras razones de por qué no deben asumir esas posturas o tomar esas actividades, ¿no? Creo que le tenemos mucho miedo a compartir con la gente, le tenemos mucho miedo a que la gente diga lo que quiere, ¿no? O sea, preferimos, pues, porque finalmente nosotros somos el referente, pues a mantenernos como en esa posición de otra vez egoísta de decir, bueno, yo sé cómo son las cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde se da la contradicción, porque mantenemos como es una postura, decía yo, elitista, no sé, o clasista, vamos, pero al final todo nuestro discurso es inclusivos, democráticos, ¿no? Vamos a dialogantes, ¿no? Pero en el fondo nadie quiere hacer eso, porque, claro, si eres democrático, si eres incluyente, y si escuchas, en una de esas escuchas algo que no te va a gustar. Y entonces ahí se te va a exigir que estructures por qué tu postura consideras es mejor que esa otra. Entonces somos o no somos, ¿no? y pues si no, pues ya asumamos que somos así, o sea, pues eso, como decía Spinoza, ¿no? La ley del más fuerte, y ya, ¿no? Pero yo no, yo soy optimista y creo que sí podemos lograr lo otro, ¿no? Y eso pues a través de la ética, creo.
Bueno, pues les agradezco muchísimo. Creo que fue una clase bien interesante para mí. Yo aprendí mucho, la verdad. Me gusta mucho cuando se da así como gracias, Víctor, Luis Alfredo, Manuel, Amanda, Ana Cristina, que la hacen así, o sea, más interesante, ¿no? Más constructivo. Les deseo una feliz noche ya casi. Y bueno, pues que descanse y los veo en una próxima clase de este diplomado de ética. Gracias. Gracias, Kenia. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.